¿Cómo fue crecer sabiendo lo que tu padre representaba en Colombia? ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia, pues hombre, transcurrió los primeros años felices y después de los 7 años que mi padre asesinó al ministro de Justicia, la historia de Colombia y de mi familia cambió para siempre. ¿Cómo fue crecer con eso? Crecer en la violencia sin disfrutar nada de lo que teníamos, abandonando todas las casas que teníamos. Los lujos estaban, pero no los podíamos disfrutar, entonces era una vida de vivir de guarida en guarida. A estarse moviendo constantemente. Así es. ¿A qué edad tuviste conocimiento de lo que representaba tu padre en Colombia? A los 7 años, porque él me dijo que era un bandido y que se dedicaba a eso. ¿Y qué pensaste tú? Hombre, a los 7 años puedes saber el significado de la palabra bandido, pero no entender la gran organización criminal detrás de la cual estaba dirigiendo mi padre. Entonces, en ese momento y siempre recibí exclusivamente amor de mi papá y buenos consejos, y nunca me incitó a que siguiera su camino. Entonces, siempre mi relación con él fue de padre e hijo y no me convertí en su juez. En esa época mi padre no solamente se hizo millonario, sino que hizo millonarios a muchas otras personas y amigos que estaban con él en este negocio. Pero saben una cosa, alrededor del 98% de las personas que trabajaron para mi padre murieron y ninguna de ellas pudo disfrutar sus fortunas. Casi siempre los hijos quieren imitar lo que ven de los padres. ¿Tú por qué decidiste cambiar el rumbo? Porque fui testigo de tanta violencia que no quisiera yo repetir semejante cantidad de actos de barbarie y no me parecía que ese sería el futuro que yo quería dejarle a mi hijo. ¿Y has batallado en eso? O sea, ¿has batallado para que la gente crea o vea que tú eres distinto a lo que dejó tu padre? No es que crean o no, yo no lo hago para que la gente crea, lo hago porque creo que para mí, para mi hijo y para mi familia y para mi país es el mejor camino que yo puedo tomar. No lo hago por cuestiones de imagen, lo hago porque tengo la convicción de que la paz verdaderamente es mucho más importante que cualquier otra cosa. ¿Hubo algún momento en el que tú dije, o específicamente qué fue lo que te hizo tomar esa decisión de cambiar? En realidad no es que yo haya cambiado, porque yo no era un hombre violento, yo simplemente fui la misma persona. Ser testigo de esas violencias que generaba mi padre, sin duda, y de todas las consecuencias que traía, no solamente para nuestra familia, sino para el país, de ninguna manera me inspiró para continuarlas. Los norteamericanos venían en sus aviones privados hacia Colombia y desde entonces ellos se llevaban la droga para los Estados Unidos. Mi padre vio ahí una oportunidad diferente y les ofreció la posibilidad de llevarles la droga hasta sus casas. ¿Ha sido difícil crecer con ese pasado de ser el hijo de? Sin duda que sí, el prejuicio, la discriminación, los intentos de asesinato siempre fueron temas difíciles de sortear. ¿Y ustedes, tú sales del país con tu familia, se van a Argentina o cómo es esta situación? Sí, nos toca abandonar el país porque la violencia que dejó mi padre nos estaba persiguiendo, los enemigos, y tuvimos que huir, y hace 22 años vivimos en Argentina. ¿Tienes hijos? Tengo uno. ¿Qué es lo que quisieras también para tu hijo? Que sea consciente de la historia de su abuelo, que la conozca mejor que nadie, que ame y respete la figura de su abuelo, porque sé que es mi papá, le daría mucho amor si estuviera en vida, pero que ese amor no lo enceguezca y le permita mirar que las decisiones que tomó su abuelo trajeron consecuencias nefastas para el país y para la familia, y cuando tenga la posibilidad de crecer y de elegir qué quiere hacer con su vida, pues elija un camino de paz y de respeto a todos. Ahora, la mayoría de la gente conoce la parte que se ha visto en los medios, en las noticias de Pablo Escobar. Tú estabas del otro lado, ¿cómo era como papá? Era el mejor papá del mundo, en eso no tengas duda, que fue un hombre que me dio, paradójicamente, me transmitió los valores humanos que él no practicaba por fuera de casa. En los libros que has escrito, ¿por qué los has escrito? ¿Qué quisieras lograr con esto? Hay 3 razones fundamentales. La primera es darle a las víctimas el acceso a la verdad real de lo ocurrido. La segunda es dejarle a mi hijo un documento de valor histórico para que entienda quién fue su abuelo y qué hizo. Y porque si yo le dejara esa tarea a Netflix o a Caracol Televisión, estaría diciéndole que yo quiero que sean narcos. Ese es el mensaje implícito en todas esas 2 series.
con lo cual, faltándole a la verdad, no aprenderían nada de ahí. Y en tercer lugar, dejar un mensaje a todos los lectores, sobre todo a la juventud, para que sean conscientes de que estas historias las he contado, pero exclusivamente para que no se repitan. Y entonces yo siempre me he preguntado cuál es el sentido de ingresar en un negocio como estos si los resultados son tan difíciles, si la felicidad en realidad está cada vez más lejos de nosotros. Y hablando de estas plataformas, películas, series, todo lo que se ha hecho, de todo lo que tiene que ver con el narco, ¿cómo ves? Porque hay gente que las ve y hay muchos jóvenes que quisieran ser como tal personaje. Bueno, justamente esa es mi labor aquí, en este momento, en Tamaulipas y en todo México. Hemos venido haciendo una labor de concientización de la juventud para que sean más realistas y entiendan que esta ficción que les están vendiendo como una historia real no tiene nada que ver con lo que vivimos en el pasado, ni tiene nada que ver con las lecciones aprendidas. Las lecciones que les están dejando ahí con estas series son contrarias a los valores humanos y están incitándolos a creer que ser narco les va a traer felicidad, cuando yo he sido testigo de que no nos ha traído felicidad. Y hay muchos narcos que he conocido que tampoco han alcanzado la felicidad una vez que tuvieron todo el dinero, sino todo lo contrario. Entonces, esencialmente es invitarlos a que perseveren en sus estudios, a que sigan adelante por un camino de respeto y de paz. Y así fue que comenzó de a poco, siguiendo adelante en ese rumbo del narcotráfico. Pero yo recuerdo que él siempre me decía: hijo, tú tienes que estudiar, tú tienes que salir adelante por otra vía. Tú no debes de repetir la historia que yo estoy llevando adelante. Estás en Tamaulipas, donde ha habido una lucha a partir de este momento, de esta administración, en contra de bandas criminales que hay en Tamaulipas para desarticularlas, particularmente en este estado, y tú estás aquí, donde muchos de esos jóvenes, su aspiración es pertenecer a eso. Pues mi contribución es a la paz. Yo vine a hacer una autocrítica sobre mi propia historia, compartir mis experiencias de vida, hablar de mi familia, de mi padre, de mi país, y a transmitirles, a transferirles todas estas experiencias a la juventud local para que puedan decidir de la mejor manera posible qué quieren hacer con sus vidas, para que tengan sobre la mesa toda la información necesaria de las consecuencias de querer ingresar en esos mundos. ¿Crees que fue la decisión correcta el decidir no ser el sucesor de Pablo Escobar? Estoy seguro que sí, estaría muerto si no.